Que Dios les bendiga grandemente a cada uno de ustedes. Mi nombre es Elizardo. El video que les traigo hoy es de la muerte de los apóstoles. Posiblemente son muy pocas las personas que han escuchado la historia de la muerte de los apóstoles. Aquí yo les traigo la historia. Los apóstoles tenían un papel muy importante en el Nuevo Testamento, ya que después de la muerte y la resurrección de Jesús, ellos continuaron el ministerio de la predicación por todo el mundo. Empezaremos con el primero, Andrés el mayor. Andrés el mayor, hijo de Zebedeo y Salomé, hermano de Juan el apóstol, un pescador que vivió en Betsaida y en Capernaum y en Jerusalén. Predicó en Jerusalén y Judea y fue decapitado por Herodes en el año 44. Era hermano de Juan el evangelista. Se le llamaba el mayor para distinguirlo del otro apóstol, Santiago el menor, que era más joven que él. Con sus padres Zebedeo y Salomé, vivió en la ciudad de Betsaida junto al mar de Galilea, donde tenía una pequeña empresa de pesca. Tenía obreros a su servicio y su situación económica era bastante buena, pues podía ausentarse del trabajo por varias semanas, como lo hizo su hermano Juan cuando se fue a estar una temporada en el Jordán escuchando a Juan el Bautista. Fue el primero de los 12 en convertirse en mártir. Esto está en el libro de los Hechos de los Apóstoles, Hechos capítulo 12. Andrés era hermano de Pedro e hijo de Jonás. Vivió en Betsaida y Capernaum. Era pescador antes que Jesús lo llamara. Tuvo el honor y el privilegio de haber sido el primer discípulo que tuvo Jesús. Los dos eran discípulos de Juan el Bautista. Esto lo vemos en Marcos capítulo 1, versículo 16 hasta el 18. De acuerdo con la tradición, Andrés murió como mártir en Acaya, Grecia, en el pueblo de Patra. Cuando la esposa del gobernador Apeas fue sanada y convertida a la fe cristiana, a poco después de que el hermano del gobernador se volviera cristiano, Apeas se enojó mucho. Él arrestó a Andrés y lo condenó a morir en la cruz. Andrés, sintiéndose indigno de ser crucificado en la cruz, en la misma forma de que su Señor había muerto, suplicó que la suya sea diferente. Así que fue crucificado en una cruz como forma de X, la cual hasta el día de hoy es llamada la cruz de Andrés o de San Andrés, y es uno de sus símbolos apostólicos. La tradición coloca su martirio el 30 de noviembre del año 63 bajo el imperio de Nerón. Bartolomé o Natanael, hijo de Talmai, vivió en Caná de Galilea. La tradición dice que fue misionero en Armenia. Un número de estudiosos cree que fue el único discípulo que provino de sangre real o de una familia noble. El nombre de Bartolomé aparece en cada lista de los evangelios. En Mateos capítulo 10, verso 3, en Marcos capítulo 3, verso 18, en Lucas capítulo 6, verso 14, en Hechos capítulo 1, verso 13. Este no era el primer nombre, no obstante fue su segundo nombre. Su primer nombre probablemente era Natanael, a quien Jesús lo llamó un verdadero israelita en quien no hay engaño. Esto lo encontramos en Juan capítulo 1, verso 47. Se transformó en uno de los misioneros más aventureros de la iglesia. Se dice de él que predicó con Felipe en Frigia y Herápolis, también en Armenia. La tradición dice que predicó en India y su muerte parece haber tenido lugar ahí. Él murió despellejado con cuchillos. La tradición cuenta que su martirio consistió en que le arrancaron la piel de su cuerpo, estando él aún con vida. Santiago el menor o el más joven, hijo de Alfeo o Cleofas y María, vivió en Galilea. Fue el hermano del apóstol Judas. La tradición siempre lo ha identificado con el hermano del Señor, pariente cercano. Esto lo encontramos en Marcos capítulo 6, verso 3. Él es el autor de la carta del Nuevo Testamento que lleva su nombre. Predicó en Palestina y Egipto y fue crucificado en Egipto. La tradición dice sobre su muerte que el sumo sacerdote Anás II le ordenó renegar de Jesús, pero Santiago, que estaba en lo alto del templo,
aprovechando la concurrencia, se puso a predicar el evangelio. Al escuchar esto, los fariseos y los escribas se llenaron de furor y uno de ellos lo empujó desde lo alto. Santiago no muere de golpe, sino que es apedreado mientras rogaba a Dios de rodillas por sus asesinos. Como tardaba en morir, es golpeado en la cabeza con una maza por un batanero. Juan, hijo de Zebedeo, y Salomé, hermano de Santiago el apóstol, fue conocido como el discípulo amado. Él escribió el Evangelio de Juan y también las cartas de primera y segunda y tercera de Juan y el Apocalipsis. Predicó entre las iglesias de Asia Menor. Fue desterrado en la isla de Patmos. Más tarde fue liberado y murió de muerte natural en el año 100. Su segundo nombre fue Boanerges, el cual significa hijo del trueno. Él y su hermano Santiago vinieron de una familia de mejor posición que el resto de los apóstoles. Se dice que un atentado fue realizado contra él mediante un cáliz de veneno del cual Dios lo libró. Murió de causa natural. Judas Iscariote. Judas Iscariote, el traidor, fue el hijo de Simón quien vivió en Keorit de Judá. Él traicionó a Jesús por 30 piezas de plata y luego se ahorcó. Esto lo vemos en Mateo capítulo 26, versículos 14 y 16. Se dice que Judas vino de Judá, cerca de Jericó. Él era judío y el resto de los discípulos eran galileos. Era el tesorero del grupo y estaba entre los que lideraban. Judas Tadeo. Judas Tadeo o Lebeo, hijo de Alfeo o Cleofas y María. Hay quienes afirman que San Judas Tadeo era hermano del apóstol Santiago. Fue uno de los apóstoles de los que se sabe poco y vivió en Galilea. La tradición dice que predicó en Asiria y Persia y murió como mártir en Persia. Se ha dicho que Judas fue a predicar el evangelio en Edesa, cerca del río Éufrates. Allí sanó a varios y muchos creyeron en el nombre del Señor. Judas fue desde allí a predicar el evangelio en otros lugares. Según la tradición, le cortaron la cabeza con un hacha en Ararat. Mateo, posiblemente Leví era su nombre original y adoptó el mismo nombre de Mateo cuando se convirtió en seguidor de Jesús. Fue un publicano y cobrador de impuestos. Él escribió el evangelio que lleva su nombre. Murió como mártir en Etiopía. El hecho sobresaliente sobre él es que fue recaudador de impuestos. El recaudador de impuestos era odiado no solo en el terreno religioso, sino también porque la mayoría eran notablemente injustos. Fue martirizado por oponerse al matrimonio del rey Hirciarco con su sobrina Infingia, la cual se había convertido al cristianismo por la predicación del apóstol. Se dice que murió decapitado con una espada. Pedro, Simón Pedro, hijo de Jonás, era un pescador que vivió en Betsaida y Capernaum. El nombre verdadero y original de Pedro era Simón, que aparece a veces como Simón y a veces como Pedro. Hizo trabajo evangelístico y misionero entre los judíos, yendo tan lejos como Babilonia. La tradición dice que fue crucificado en Roma con la cabeza hacia abajo. Pedro solicitó que lo crucificaran cabeza abajo porque no era digno de morir como su Señor. Felipe era originario de Betsaida y Galilea y de profesión pescador, junto con Andrés. Son los únicos que tienen nombres griegos entre los apóstoles. Felipe es quien invita a Natanael a conocer al Señor. La tradición dice que Felipe predicó en las regiones de Frigia, actualmente Turquía, en Sitia, actualmente Moldavia, Ucrania, Hungría y el este de Rusia. Murió como mártir en Herápolis. El Evangelio de Juan muestra a Felipe como uno de los primeros entre tantos quienes Jesús les dirigió la palabra. Sígueme. Escritores de la iglesia primitiva y Eusebio, historiador de la iglesia, afirman que Felipe predicó el evangelio en Frigia. Fue martirizado y muerto en Herápolis. Su martirio consistió en ser crucificado y apedreado. Simón el celote, uno de los apenas conocidos seguidores llamados cananeo o celote para distinguirlo de Pedro, vivió en Galilea. El nombre no significa que haya
formado parte de los celotes, sino que él era muy celoso a la ley judía, la cual practicaba antes de ser llamado por el Señor. Los avecinos relatan que fue crucificado como obispo de Jerusalén, luego de haber predicado el evangelio en Samaria. No se sabe con certeza en qué lugar predicó el evangelio. Se habla de que casi todos los lugares conocidos de ese entonces, incluso se han mencionado que llegó hasta Gran Bretaña. Según los griegos, predicó en el Mar Negro, en Egipto, en el norte de África y Gran Bretaña. Todo esto según la tradición. Tomás o Didimo vivió en Galilea. La tradición dice que Tomás predicó el evangelio a los partos, medos, persas e incarnios, y que después pasó a la India. Se cree que Tomás sufrió el martirio en la costa de Coromandel, India, donde su cuerpo fue descubierto con ciertas marcas de que fue muerto con lanzas, y ese tipo de muerte es tradición en los países del este. Se sabe que su cuerpo fue enterrado en Exda, donde fue enterrado en los grandes sepulcros, donde también se hallaba Pedro, Pablo y Juan. Tomás fue su nombre hebreo y Didimo su nombre en griego. En Juan 20:25 lo vemos diciendo que a menos que vea las marcas en las manos de Jesús y en sus costados, él no iba a creer. Por esto Tomás llegó a ser conocido como Tomás el incrédulo. Se dice que él fue traspasado con una lanza en la India. Esto ha sido todo, amados hermanos. Muchas gracias por ver el video. Por favor, denle un pulgar arriba y compártanlo y suscríbanse al canal. Muchas gracias y que Dios les bendiga.